Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Cumpliré la ley del Señor. Abraham me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Tu Palabra me da vida, contigo, mi Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Queridos hermanos que seguís la celebración por 13 Televisión, estamos terminando con esta Eucaristía la primera semana de la Cuaresma, tiempo que nos prepara para la Pascua, tiempo de conversión, tiempo de volver el corazón al Señor para hacer su voluntad, para dejar que su palabra llene nuestra vida, llene nuestro interior. El mensaje que hemos escuchado en las lecturas de hoy no puede ser más directo al señalarnos precisamente ese camino que conduce a Dios. Aparecen dos protagonistas en las dos lecturas que acabamos de proclamar: Moisés en la primera lectura y Jesús en el Evangelio. Moisés aparece dando un discurso al final del Pentateuco, en el libro del Deuteronomio, y Jesús aparece en el Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, del Evangelio de San Mateo.
Ambos nos invitan a vivir como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Si nos centramos en la primera lectura, vemos cómo Moisés está estableciendo la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Cumplir la ley, los mandatos y los decretos, dice literalmente, con todo tu corazón y con toda el alma. En eso consiste precisamente esa alianza del pueblo de Israel con el Señor. Amar a Dios por encima de todas las cosas, sabiendo que Dios también hace alianza con el pueblo y lo ha elegido como su pueblo preferido. Fijaos si estuviésemos precisamente en estos momentos escuchando al mismo Moisés entre el pueblo de Israel. Nos hace una llamada a la fidelidad, a escuchar la voz de Dios, a estar en su presencia. Así, continúa diciendo, serás el pueblo santo del Señor. Magnífica promesa la que Dios le hace al pueblo, compartir su propia santidad. Quizás suene demasiado formal, legalista, estas expresiones que escuchamos en el libro del Deuteronomio. Vemos una expresión muy distinta en el Evangelio de San Mateo. Jesús da un paso más, con una llamada a la perfección. Una perfección que pone su rostro en el mismo Dios. Una perfección a imagen de Dios para todos los que creemos en Él. No nos pone Jesús el listón muy bajo. Jesús nos pone un listón muy difícil, muy elevado. Sin embargo, ahí se han de dirigir nuestros corazones. Jesús se dirige a sus discípulos, a los discípulos de ayer y a los discípulos de hoy, a cada uno de nosotros que escuchamos su palabra, con un mensaje muy radical. El amor por encima de todo, sin condiciones, no solo a los que nos caen bien, a los nuestros, sino a todos, incluso a los enemigos. Da un paso más de esa ley de Moisés, que precisamente recogía, en algunos pasajes del Antiguo Testamento aparece precisamente esa norma de amar a los propios, desechar a los extraños, a los extranjeros, a los enemigos. En una palabra, qué fuerte esta expresión de Jesús, amar incluso a los enemigos, a los que no nos caen tan bien, a los que quizás no sentaríamos nunca a nuestra mesa, aquellos con los que quizás no tendríamos nunca una conversación. Esa es la dificultad, ese es el reto que Jesús nos propone. Jesús rompe los esquemas de la ley de Moisés, lo supera ampliamente con su ley del amor. Estos mandamientos, dirá Jesús en otro pasaje de la Escritura, se resumen en dos, que es uno solo: amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Si Moisés hablaba de cumplir, y todos sabemos lo que es cumplir, porque a veces en el cumplimiento no ponemos el corazón, Jesús nos va a hablar de vivir. Pondrá el acento precisamente a vivir ese amor que Dios nos tiene. Y no solo a vivirlo, sino a poder vivir de ese amor. Y poder dar ese amor a aquellas personas que quizás no lo tienen o no lo han conocido nunca. Un amor que ese sí que es perfecto, hermanos, sin mancha ni reproche. Es el amor del Padre expresado en esa parábola del Hijo Pródigo que todos conocemos. Un Padre que, mirado desde el punto de vista humano, quizás no le hubiese salido nunca ese abrazo, ese beso, esa fiesta. Sin embargo, así es el corazón de Dios. Un Dios que hace salir el sol para justos e injustos. Un Dios que Jesús nos presenta en ese Padre misericordioso que abraza, que besa, que levanta a ese Hijo que estaba quizás en lo más profundo de nuestra humanidad, que estaba en lo más bajo que quizá puede vivir una persona, la soledad, la lejanía de Dios,
de los demás e incluso de sí mismo. Ese es el hijo perdido, ese es el hijo a que ese buen padre se alegra de recuperar. Ese es el amor que no hace acepción de personas, es el amor de Dios, el amor divino. Llamar al modo divino es, para todos nosotros, tarea complicada, un largo camino que hemos de recorrer. Esa es nuestra tarea en esta Cuaresma. Llegar a la cruz del Señor y morir a todo aquello que nos impide mirar a los demás como hermanos y dejándonos clavar con Él en la cruz, resucitar a esta nueva vida del reino de Dios. Ese reino al que nos invita Jesús, haciendo vida esta nueva forma de amar. Amar sin límites. Amar hasta el extremo de dar la vida. Y lo vemos en la cruz de Jesús. Como hace Jesús, perdonando incluso a sus propios verdugos. Qué difícil es, hermanos, amar así, pero esa es nuestra meta. No nos gustan quizás a los cristianos las facilidades, sino los retos. Y a veces los retos muy difíciles. Pues esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea para esta Cuaresma. Intentar mirar a nuestros hermanos, incluso hasta aquellos con los que casi no tenemos relación, a veces por desgracia de nuestra familia, con los mismos ojos con los que Dios nos mira. Con esas gafas, que podemos decir usando esta metáfora, con esos cristales, con esa mirada de Dios. Quizá muy difícil, pero muy necesaria. Muy distinta quizás también a nuestra visión de las cosas, de la sociedad, de nuestros hermanos. Pero si realmente somos capaces de sentir en nuestra vida el perdón y la misericordia de Dios, seremos capaces de ofrecer a los demás esa misma mirada misericordiosa que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No es poca esta cosa que Jesús nos pide. Pues tenemos 40 días por delante, ya llevamos unos cuantos de la Cuaresma, para poder acercarnos más a Dios, la oración, más a nuestros hermanos y más a nosotros mismos, el ayuno y la limosna. Que seamos capaces de vivir precisamente, hermanos y hermanas, una Cuaresma santa, una Cuaresma en la que nuestra mirada no sea otra que la mirada con la que Dios nos mira como hijos queridos suyos. Que así sea.